con sus usuarios y sus contextos. La teoría de los actos del habla surge, como habíamos dicho la semana pasada, con Austin, que es uno de sus precursores y fundadores. El texto que nosotros estuvimos leyendo es Cómo hacer cosas con palabras, en el que, como decíamos, establece una dificultad al momento de estudiar nuestros discursos, nuestro lenguaje, y es la dificultad de reducirlo exclusivamente al lenguaje a su uso enunciativo, lo que ese autor llamaba la falacia descriptiva en el uso del lenguaje. Por lo cual, como veíamos la semana pasada, él va a establecer esa distinción entre juicios constatativos y juicios realizativos. El siguiente autor, el autor que vamos a ver hoy, de apellido Searle, ¿sí? John Searle, en un texto que se llama Actos de Habla, capítulos 1 y 2, que son los que ustedes tienen que leer. Ahora voy a pasarles la diapositiva y lo verán ahí para que puedan escribir adecuadamente el apellido, etc. En ese texto, el autor retoma la línea de pensamiento de Austin y se encuentra en el mismo marco, de modo que vamos a ver que también él va a insistir en el hecho de que el lenguaje no se puede reducir exclusivamente al uso descriptivo o al uso enunciativo. Se encontraron ustedes con el texto de Austin y la presentación de la semana pasada, ¿no? Sí, no, tal vez. Hay alguien todavía ahí, son solo los globitos. Sí, lo que está todo subido en la plataforma. Sí, exactamente. ¿Pudieron verlo? ¿Pudieron leerlo? Todavía no. Bueno, vamos entonces gracias, Tomás, por responder. Es bueno saber que hay alguien del otro lado. Bueno, vamos entonces a la presentación de este otro autor. Bien, ahí tenemos para agendar cuál es el texto, el autor y los capítulos que ustedes tienen que leer de ese texto. En general son textos inclusive que aunque no los subiera a la plataforma, los van a encontrar fácilmente en PDF en Internet. Entonces, John Searle, Actos de Habla, en los capítulos 1 y 2. Y allí hay una pequeña expresión que va a marcar una diferencia muy grande entre Searle y Austin, y es la expresión que sostiene hablar una lengua es tomar parte en una forma de conducta gobernada por reglas. ¿Qué es esto? El planteo aquí es, y por eso les digo que se trata de una expresión que vamos a ver que marca una diferencia con Austin, es que para el autor todos y cada uno de los juicios que nosotros enunciamos son juicios convencionales, es decir, son juicios que se enmarcan en formas de conducta que van a estar pautadas por determinadas gramáticas, por determinadas reglas. No importa que ese juicio resulte un juicio enunciativo o resulte un juicio realizativo, lo cierto es que en todos los casos el marco general de ese juicio va a estar gobernado por reglas y en tal caso entonces van a ser siempre enunciaciones de carácter convencional. Pensemos, por ejemplo, en el tipo de proposiciones o enunciados que encontramos en el marco de la ciencia y vamos a ver que en ese marco, en general, las enunciaciones son todas, casi todas diría en general, ¿no? De carácter constatativo, es decir, son oraciones y expresiones que están formuladas en un lenguaje de carácter descriptivo. Y sin embargo, para este autor, aún en ese contexto, como esos enunciados se enmarcan en una práctica que es la práctica de la ciencia, y esa práctica a su vez está gobernada por determinados requisitos y reglas que diferencian precisamente la práctica científica de otras, entonces también podemos encontrar en esos enunciados que son constatativos, que son de carácter enunciativo,
también podemos encontrar una convención y, por lo tanto, una conducta gobernada por determinadas reglas y, por lo tanto, una determinada manera de hacer, y en tal caso la palabra o el lenguaje no se reduce exclusivamente a su uso constatativo. Es decir, que allí ya vamos a encontrarnos con que va a haber una diferencia entre Austin y Searle. Para Austin, como decíamos la semana pasada, los enunciados pueden ser constatativos o bien realizativos. Para Searle, todos los enunciados son, o las proposiciones, o las oraciones y expresiones, son convencionales. Y en tal sentido, hay en ellos también una fuerza realizativa que será mayor o menor, dependiendo del tipo de conducta de la que estemos hablando y las reglas que las rigen. En segundo lugar, Searle va a establecer también una diferencia entre el lenguaje formal y el lenguaje natural y va a destacar que en el lenguaje natural no solamente la palabra, sino también la acción, ambos, la palabra y la acción en el lenguaje natural, están gobernadas por estas reglas. ¿Sí? Otra vez insiste en que la diferencia entre un lenguaje formalizado y un lenguaje real o natural reside precisamente en que no solo el lenguaje natural, el lenguaje formal está gobernado por reglas, reglas de sintaxis, reglas de semántica, etcétera, reglas específicas que formalizan y disciplinan el lenguaje, sino también el lenguaje natural. Dicho esto, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. El autor establece una diferencia entre dos planos de la lingüística. Uno es el plano de la lengua y otro es el plano del discurso. El plano de la lengua, según nos expresa este autor, está caracterizado por el hecho de emitir juicios o enunciados que poseen determinada estructura. Del estudio de este plano se ocupan la sintáctica y la semántica. Es decir, para Searle, cuando hablamos del plano de la lengua, estamos hablando en última instancia del uso que hacemos del lenguaje, del uso, si se quiere, constatativo que hacemos del lenguaje y que hacemos con intención de declarar determinada situación, determinado estado de cosas, y de ese uso se va a ocupar la sintáctica, que es aquella parte de la lingüística que estudia la relación de un signo con otro signo, y la semántica, que es aquella parte de la lingüística que estudia la relación del signo con su significado. Entonces, vuelvo atrás, cuando hablamos de emitir juicios o enunciados que poseen determinada estructura, estamos en el plano de la lengua. Nos estamos ocupando de aquellos enunciados que buscan constatar cierto estado de cosas, declarar cierto estado de cosas, y de ese estudio se ocupa la sintáctica y la semántica. Pero el autor dice que en la lingüística no solo existe el plano de la lengua, sino también el plano del discurso, que precisamente es el plano al cual nosotros hemos destinado hasta el momento mayor estudio, mayor análisis. ¿Por qué? Porque también la sociosemiótica va a ocuparse del estudio del discurso. ¿A qué apunta el plano del discurso según este autor? En la diapositiva leerán caracterizado por la atención al contexto, a las situaciones comunicacionales concretas que pueden modificar, el significado de las palabras. De su estudio se ocupa la pragmática. Es decir, para el autor, el plano del discurso es aquel en el cual lo que nos preocupa es el contexto y la situación concreta en los que la comunicación se lleva adelante, ¿sí? En qué contexto, y ese contexto variado va a darle a la expresión y a la comunicación distintas connotaciones, y en qué situación comunicacional. Inclusive él dice, les da como ejemplo una expresión que tiene que ver con afirmar
Juan viene en términos de interrogación y afirmar Juan viene en términos de exclamación. ¿Sí? En el primer caso, Juan viene es una busca, digamos, información, ¿m? No afirma, no niega, sino que está buscando ser informado sobre una situación, y en el otro caso vamos a encontrarnos con que la fuerza de la afirmación es otra, la situación comunicacional es otra, y ya sea para alegría o para espanto, parece ser que causa impacto, digamos, la presencia de este tal Juan. Entonces, el planteo aquí es que la situación comunicacional varía, digamos, de contexto en contexto, y esa variación modifica también el significado de las palabras. De este tema se va a ocupar ya no la sintáctica o la semántica, sino que se va a ocupar de ello la pragmática. Y el planteo del autor es que la pragmática es aquella dimensión o rama de la semiótica que estudia la relación precisamente de la lengua, ya no con sus signos y sus significados, sino con sus usuarios y sus contextos. El autor, hay una expresión puntual del autor en este caso, que es: hablar significa actuar, no solamente emitir un enunciado. Y esa expresión, hablar significa actuar y no solo emitir un enunciado, fíjense, es una expresión que nos deja ver los dos planos. En el hablar emitimos enunciados, y esto correspondería al plano de la lengua, pero además actuamos de determinada manera, y esto correspondería al plano del discurso. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí. Perfecto. ¿Cuáles son para el autor los elementos que tenemos que tener en cuenta en una enunciación? Aquí hay una cuestión, si se quiere, un antecedente interesante de esta distinción que va a introducirse a partir de ahora en el texto, y es el de Benveniste. Benveniste es un semiólogo importante también, que Eliseo Verón, voy a escribir en el chat cuál es el nombre del autor, que Eliseo Verón en el texto Semiosis Social 1 y también Semiosis Social 2 va a citar frecuentemente, y ese autor, Benveniste, establece una distinción entre el enunciado y la enunciación. Esa distinción entre enunciado y enunciación es una distinción que podemos tomar como antecedente de esta segunda diferencia que va a establecer Searle entre contenido proposicional y fuerza ilocucionaria. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué decía Benveniste con la distinción a la que hago referencia, y qué va a decir ahora Searle con la que nos propone? Benveniste, al establecer una distinción entre el enunciado y la enunciación, quería marcar la diferencia que existe entre el contenido de lo que expresamos al comunicarnos y la forma concreta en que hacemos o que llevamos adelante la comunicación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese contenido, pongamos por caso que yo diga, las clases de esta semana y de la próxima se interrumpen, se suspenden, y que esta afirmación sea tomada en el contexto de una, una docente que está informando una situación determinada y puntual referida a lo mejor a su propia condición, y muy distinto sería que estuviese enunciando la situación en el marco de paros provocados por determinadas cuestiones políticas, por ejemplo, ¿sí? O de política educativa. Es decir, en cada caso, la enunciación, el contexto desde el cual estoy expresando el enunciado, es diferente. Y consecuentemente, a pesar de que el enunciado sea el mismo, la enunciación va a darle una significación distinta en uno y en otro contexto, y dependerá de la situación precisamente cuál sea la significación más adecuada. Entonces, esta distinción entre enunciado y enunciación que establece Benveniste es una distinción que la teoría de los actos del habla y concretamente Searle van a tomar como referencia para establecer la diferencia que voy a plantearles en la diapositiva. Otra vez aquí, fíjense que el autor sostiene que hablar consiste
en realizar actos de habla definidos como unidades mínimas de comunicación realizadas en condiciones apropiadas. Es decir, aquí fíjense que que estamos hablando de un acto de habla que está regido por determinadas reglas, reglas que definen el modo concreto en que nos comunicamos, por ejemplo, el uso de un determinado alfabeto, por ejemplo, la particular conexión, coherencia y cohesión que damos al uso de esas unidades de nuestro lenguaje, pero además de esto, que tiene que ver con el orden sintáctico y semántico, también ocurre que al realizar actos de habla, debemos realizarlo en condiciones apropiadas, es decir, esa comunicación va a estar en el marco de un contexto y de una situación que le da determinado sentido y que se encuadra en determinadas reglas. Por eso, el autor va a plantear que en toda enunciación es preciso distinguir el contenido proposicional, que está determinado por los rasgos de la predicación, es decir, que está determinado por la sintaxis y la semántica. A esto apunta el contenido comunicacional, proposicional, es decir, de lo que habla la proposición. Cuando hablo contenido de proposicional, estoy hablando de aquello de lo que habla la proposición, el asunto o tema del que trata la proposición, entendiendo por proposición a toda afirmación que afirma o niega algo. Entonces, por un lado nos encontramos con el contenido proposicional y por otro nos encontramos con la fuerza ilocucionaria. Y la fuerza ilocucionaria apunta a las modalidades con las que una proposición se emite atendiendo el orden de las palabras, la entonación, el uso de predicados realizativos. Es decir, que cuando hablamos de la fuerza ilocucionaria, no estamos hablando solamente de el conjunto de palabras y el tema del que trata una determinada proposición, un determinado enunciado, sino también del orden que esas palabras tienen, de los contextos a los que refieren, del tono, el volumen, la fuerza con la que estoy afirmando o negando esto, y el uso de determinados predicados realizativos. Y aquí es donde yo les decía también que el autor vuelve al ejemplo Juan viene, ¿sí? Juan viene en forma de pregunta o bien Juan viene, ¿no? En forma de exclamación. En cada caso, si bien el contenido proposicional es el mismo, porque el asunto del que trata la proposición es el mismo en uno y en otro, en uno y en otro ejemplo, sin embargo, la fuerza ilocucionaria, es decir, la entonación, el uso de determinados signos, el orden o la situación en la que se expresa esa proposición es diferente y esa fuerza ilocucionaria marca también una distinción en lo que respecta a la enunciación, ¿sí? Entonces, así como en Benveniste hay una diferencia entre enunciado y enunciación, en Searle hay una diferencia que tenemos que encontrar en todos los casos para llegar a una mejor comprensión de las enunciaciones, de la comunicación, perdón, entre el contenido proposicional y la modalidad con la que esa proposición se comunica, es decir, la fuerza ilocucionaria. El autor establece entonces, a partir de la diferencia que antes mencionaba, una clasificación de los actos de habla. Y aquí va a aparecer la segunda distinción con Austin. La primera distinción, como decíamos, es la distinción que nos lleva a observar que mientras Austin va a hablar de enunciados o de juicios constatativos por un lado y juicios realizativos por el otro, este autor va a decirnos que todos los juicios son convencionales porque en todos ellos, no importa que sean constatativos o realizativos, siempre hay una determinada fuerza ilocucionaria, ¿sí? Siempre hay un determinado contexto o situación que enmarca de acuerdo con reglas determinadas, reglas específicas, el sentido de esa enunciación, ¿sí? Entonces,
Para este autor no existiría la diferencia en sentido real entre un juicio de carácter constatativo y uno realizativo, pero sí una diferencia entre, dentro de los juicios convencionales, entre los distintos actos de habla que le darían sentido a la fuerza ilocucionaria de cada uno de ellos. Y la segunda diferencia, como les decía, es esta que vamos a ver en la diapositiva que estamos por analizar. Van a ver ustedes que aquí él va a hablar de 4 actos de habla, mientras que para Austin los actos de habla, si ustedes lo recuerdan, eran 3, ¿no? El acto locucionario, el acto perlocucionario, el acto ilocucionario. Aquí vamos a hablar de 4 tipos de actos de habla. El acto de emisión, el acto proposicional, el acto ilocutivo y el acto perlocucionario. Vamos entonces a cada uno de ellos. El acto de emisión se realiza, dice el autor, al pronunciar palabras y se puede descomponer según se consideren sus aspectos fonológicos, sintácticos o semánticos. El acto de emisión entonces es el que nosotros realizamos al expresar las palabras de nuestro idioma, por supuesto, de manera que puedan ser comprensibles, ¿no? Entonces, si yo digo, estamos analizando el texto de ser, lo estoy haciendo desde el acto de emisión, pronunciando palabras del idioma español, ¿sí? Y tenemos la posibilidad de descomponer el análisis de ese acto de emisión diciendo que hay hay un verbo conjugado, que hay un sujeto, que hay un predicado. Una de las palabras podríamos a su vez eh, descomponerlas en sílabas, ver cuáles de esas sílabas están acentuadas o no acentuadas, qué significado tienen esas palabras. Y en tal caso entonces estaríamos hablando de aspectos fonológicos, el idioma en el que expresamos, aspectos sintácticos, la división en sílabas y la acentuación, aspectos semánticos, la significación que atribuimos a esas palabras. Esto entonces correspondería al acto de emisión, que fíjense que ya está, al decir desearle, regulado de acuerdo con determinadas pautas, normas o reglas que son específicas, en este caso concreto, del lenguaje español. El segundo tipo de acto es el acto proposicional. El acto proposicional se realiza al referir y predicar, dice aquí, ¿no? Es decir, cuando la expresión la refiero a un determinado estado de cosas. En el caso concreto del ejemplo que les estaba dando, digamos, estamos explicando el texto actos de habla de Searle, ese sentido del acto proposicional apunta a la referencia que estoy ofreciendo con la expresión. Estoy refiriendo la clase a un autor determinado y en ese autor a un texto determinado. A un texto determinado. Entonces, el acto proposicional es el que corresponde a las proposiciones y las proposiciones, como habíamos dicho con anterioridad, son aquellas oraciones que afirman o niegan algo, que nos informan acerca de determinado estado de cosas, ¿no? Entonces decimos, hoy es un día soleado, un acto proposicional. En esa misma expresión, el acto de emisión tendrá que ver otra vez con que lo expreso en un determinado idioma, que tengo un sujeto y un predicado, que cada una de las expresiones tienen un significado y cuál sea, etc. En tercer lugar, nos encontramos con el acto ilocutivo. El acto ilocutivo se realiza al usar la preferencia por enunciar, preguntar, mandar o proponer, etc. Es decir, que el acto ilocutivo tiene que ver con una decisión que toma en última instancia quien comunica al momento de definir si para comunicar algo lo va a hacer en forma de pregunta, lo va a hacer en forma de una orden, lo va a hacer en forma de una proposición, etc.
Lo va a hacer en forma de una exclamación, lo va a hacer en un lenguaje sensible o poético, etc. Ese acto ilocutivo, los clasifica los actos ilocutivos en 5 categorías, de acuerdo siempre otra vez con el tipo de verbo que vayamos nosotros a utilizar para llevar adelante la expresión. La primera de esas categorías está referida a los actos ilocutivos asertivos, que son aquellos que buscan comprometer al hablante con la verdad o falsedad, obviamente, de una proposición. Esto entonces tiene que ver con afirmar o negar algo, con declarar o enunciar, con predecir, insistir, etc. Es decir, los actos ilocutivos asertivos son los que corresponden a la afirmación o negación de algún asunto y es en general aquello que define nuestra forma de comunicarnos, ¿no? En general utilizamos este tipo de comunicación al intercambiar con otros, ¿no? Porque, ¿qué hacemos? En última instancia, lo que hacemos es afirmar o negar algún asunto, referir, predecir, ¿sí? Insistir sobre un determinado tema, declarar cierta afirmación. El segundo tipo de acto ilocutivo o fuerza ilocucionaria que vamos a encontrar en un acto es correspondiente a los enunciados directivos, que buscan hacer algo por el oyente. Por ejemplo, preguntar, prohibir, pedir, encargar, ordenar. Es decir, lo que se busca con este segundo tipo de actos es hacer algo por el oyente, por el emisor, perdón, el receptor de nuestra comunicación. Entonces, lo que estoy haciendo es ordenándole, estoy encargándole, estoy pidiéndole, o por el contrario, le estoy obligando a responder a una pregunta, le estoy prohibiendo cierto curso de acciones, etc. En tercer lugar, nos encontramos con los actos ilocutivos compromisorios. Ese acto ilocutivo compromisorio busca comprometer ya no al receptor de nuestras comunicaciones, sino al emisor, con un futuro curso de acción. Entonces, los ejemplos son prometo, juro, ofrezco, ¿sí? Me comprometo sobre un determinado curso de acción. Es decir, entonces que ya aquí el compromiso no está o busco hacer algo ya no del lado del receptor, como en el caso de los actos ilocutivos directivos, sino del lado del emisor. Entonces, compromete al emisor, al que habla, con un determinado curso de acción. En cuarto lugar, nos encontramos con los actos ilocutivos expresivos. Estos actos ilocutivos expresivos buscan comunicar un estado psicológico. Es decir, que las reglas del juego en este caso tienen que ver con la emisión de un sentir y supone la subjetividad de quien comunica, ¿no? Entonces encontramos allí unos ejemplos en el pedir perdón o el excusarse, en el agradecer, ¿sí? En cualquiera de estos usos del lenguaje vamos a encontrarnos con que quien emite expresa parte de su subjetividad, de sus sentimientos y emociones al momento de expresarse. Por último, los juicios declarativos, los actos ilocutivos declarativos, que son aquellos que buscan generar un cambio en el contexto, es decir, en los cuales emisor y el receptor, el emisor y quien recibe la información o el enunciado, sus acciones van a impactar directamente sobre el contexto o la situación que se vive. Entonces, sentenciar, votar, vetar, declarar, sentenciar en el sentido de declarar culpable o inocente, bautizar, casar, etcétera, son enunciados
de estas características. Son declarativos, actos y locutivos declarativos, que en el mundo, contexto o situación que viven quienes están allí declarando la afirmación, se modifica a partir de este uso. Entonces, acto de emisión, acto proposicional, acto ilocutivo y el último de los actos es el acto perlocucionario. A diferencia del acto ilocutivo, que apunta más bien a observar la preferencia en el uso del lenguaje de quien emite la comunicación, el acto perlocucionario pone la mirada en el oyente y entonces dice que es el acto por el cual se busca producir efectos sobre el accionar, el pensamiento o la creencia de los oyentes, ¿sí? Ya no estamos mirando la fuerza con la que quien emite la comunicación lo hace, sino que estamos hablando ya del efecto, lo que podríamos decir con Verón correspondería a las condiciones de reconocimiento del discurso o al efecto o consumo que se hace del discurso en cuestión. Por esta misma razón, entonces, es que Searle va a expresarnos 4 tipos de actos de habla, a diferencia de los 3 tipos que habíamos visto en Austin. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Perfecto. Vamos entonces Sí, a sí. ver cuáles son las reglas que ordenan los actos de habla. Habíamos dicho hace un momento atrás, que hablar en todos los casos supone, el autor lo va a decir así, hablar supone emitir una palabra realizando actos de habla que están, a su vez, gobernados por determinadas reglas, ¿no? Es decir, que en todos los casos, los actos de habla que vayamos a emitir, y cuando hablamos de actos de habla estamos hablando de cualquiera de estos 4 que habíamos visto en la diapositiva anterior, van a estar todos ellos gobernados por reglas. ¿Y cuáles son las reglas, entonces, que ordenan y gobiernan los actos de habla? Por un lado, nos encontramos con las reglas que corresponden al contenido de ese acto de habla, y por otro nos encontramos con las reglas que corresponden al acto ilocutivo. Es decir, por un lado al contenido, por otro lado, como habíamos hablado en las diapositivas anteriores, a la fuerza ilocucionaria, a la modalidad con la que la proposición se enuncia. Las reglas de contenido son aquellas que regulan el acto de referir o predicar y advierten acerca de la verdad o falsedad. Es decir, las reglas de contenido apuntan a que si nosotros por contenido estamos entendiendo, de acuerdo con lo que hemos visto ya en el punto anterior, la predicación regida, la predicación que apunta a lo semántico y a lo sintáctico, entonces y fonológico, entonces tendré que tener en cuenta que hay reglas fonológicas, es decir, cuando hablo del idioma español, el abecedario, el alfabeto del español tiene características que son específicas de esa lengua, y la articulación de las unidades mínimas del lenguaje español son diferentes a la articulación que las unidades mínimas del lenguaje tienen en otros idiomas. En segundo lugar, la sintaxis, que tendrá que ver con la coherencia y cohesión que le vaya a dar yo a ese lenguaje para que tenga sentido, va a variar de un idioma al otro. Y en tercer lugar, la semántica, es decir, la significación que voy a atribuir a los conceptos, también dependerá de la lengua con la cual estoy comunicándome, ¿no? Entonces, aquí fíjense que son reglas que hacen al uso de una determinada lengua las que van a pautar el acto de referir o predicar y que nos van a permitir pensar en términos de verdad o falsedad al momento de evaluar lo que estamos planteando. Es decir, si en este momento yo les dijese que estoy explicándoles la clase de Austin, ustedes dirían, es falso,
y pueden decirlo porque hago un uso adecuado del lenguaje, un uso adecuado de la lengua, y porque ese uso adecuado de la lengua con la significación a la que remite, refiere o predica, les permite a ustedes establecer una distinción entre la proposición que acabo de formular y el estado de cosas real. En verdad, en realidad, esa proposición no refiere, no predica, no nos advierte acerca de el estado de cosas real. En realidad, o el estado de cosas real, es otro. Consecuentemente, esa inadecuación entre la proposición y el estado de cosas real les permite a ustedes evaluar la falsedad de la proposición. Pero además de las reglas de contenido, nos vamos a encontrar, según Searle, con las reglas del acto ilocutivo, es decir, las que corresponden a la fuerza locucionaria, a la modalidad con la que estamos expresando una determinada afirmación. ¿Y cuáles son las reglas del acto ilocutivo? Él distingue tres tipos de reglas. Por un lado, las reglas esenciales, que son aquellas que apuntan al compromiso u obligación que la emisión del acto trae consigo, ¿sí? Es decir, que cuando hablamos de reglas esenciales, estamos hablando de reglas que explican, ¿sí?, la situación o contexto dentro de la cual se emite el enunciado y apuntan al compromiso y la obligación que esa situación trae consigo. Si en este momento yo, que estoy oficiando de docente en un contexto académico, afirmase que lo que estoy explicando corresponde al texto Cómo hacer cosas con palabras de Austin, obviamente el contexto en el carácter esencial, en lo que respecta a las reglas esenciales, el contexto estaría apuntando en contra, digamos, ya no de la verdad o falsedad, sino de la inadecuación de pronunciar como docente un enunciado que no se corresponde con el estado de cosas real. ¿Por qué? Porque asumo, al ser docente, el compromiso, un compromiso, si se quiere, un compromiso formativo de educar de acuerdo con determinadas pautas. Y entonces esas pautas que hacen a este contexto concreto, que es el del intercambio académico, y se impone como una regla esencial al acto de emitir esta afirmación. El segundo tipo de reglas son las reglas preparatorias. Y las reglas preparatorias, fíjense cómo se definen, refieren al orden requerido para hacer posible la realización del acto. Están relacionadas con las circunstancias en las que el acto se desarrolla. ¿Sí? Para volver sobre el ejemplo del acto académico que llevamos adelante en este momento, una de las cuestiones puntualmente por las cuales hoy estamos dando una clase virtual exigió a su vez que yo les comunicara la semana pasada que probablemente íbamos a tener este tipo de clases. En segundo lugar, que les comunicara por la vía institucional, otra vez que la clase sería virtual y que les comunicara por la vía institucional cuál sería el enlace y el horario en el que la clase se llevaría adelante. Todas estas cuestiones tienen que ver con preparar el intercambio formativo, que es el que estamos llevando a cabo hoy, y están relacionadas entonces con las circunstancias en las que los actos de comunicación que estamos desarrollando precisamente se realizan, ¿no? Entonces, se habla de reglas preparatorias para referirse a todo lo que se requiere al momento de comunicar algo. En tercer lugar, hablamos de reglas de sinceridad. Y las reglas de sinceridad apuntan al estado psicológico que se expresa, dice el autor, cuando alguien realiza el acto de habla. Para ello es preciso que quien enuncia el acto sea una autoridad creíble. Es decir, si yo en este momento, al momento de expresarles a ustedes
los contenidos de los capítulos 1 y 2 de Searle utilizara las palabras de Austin, muy probablemente por el hecho de que mi autoridad como docente me vuelve creíble en tal sentido, ustedes tomarían apuntes de lo que estoy diciendo y hasta tanto no leyeran el texto, no podrían evaluar si lo que digo es acertado o desacertado en relación al contenido del texto en cuestión, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que a mí me lleva a mentir sobre un determinado asunto? Precisamente esto, ¿no? Una falta a la regla de sinceridad. La regla de sinceridad es para el autor una regla psicológica, es anterior a cualquier expresión que vaya a realizar y de alguna manera nos habla de cierto compromiso con el acto de habla o situación o contexto en el cual se lleva adelante la comunicación o la expresión, ¿no? Esa regla de sinceridad es anterior y en última instancia responde a la credibilidad con la que un oyente habilita como autoridad a un determinado emisor. Estas son entonces reglas esenciales, preparatorias y de sinceridad, los tres tipos de reglas que enmarcan el carácter ilocutivo, la fuerza ilocutiva con la que expresamos el lenguaje. Para cerrar, entonces, y recuperando las nociones fundamentales del autor y comparándolas con la teoría de los actos de habla de Austin, para Austin el esquema de los actos del habla es tripartito. Es tripartito porque, como decíamos hace un momento atrás, Austin va a diferenciar los juicios de carácter constatativo de los juicios realizativos, y en los juicios realizativos va a su vez a distinguir los ilocucionarios y los perlocucionarios. Entonces estarían los constatativos, los ilocucionarios, los perlocucionarios. Y para hacerle, en cambio, hablamos de actos de emisión, actos proposicionales, actos ilocutivos y actos perlocucionarios, es decir, que el esquema es cuádruple y no tripartito. En segundo lugar, para asearle, todos los actos de habla son convencionales. ¿Por qué? Porque toda comunicación está regida por reglas y en tal sentido, si está regida por reglas, apunta a determinados pautas de conducta, determinadas acciones y en tal sentido van a ser siempre convencionales. Para Austin, en cambio, solamente son convencionales y están regidas por reglas los actos realizativos, no los constatativos o enunciativos. Bien, vuelvo a ustedes. ¿Alguna pregunta con respecto